Nosotros somos Tramas, un espacio dedicado a cultura, memoria, arte y territorio desde la Bolivia plurinacional. El día de hoy estaremos hablando de un espacio cultural paceño que recientemente cumplió sus 22 años, el Búnker Casa Creación. Pero antes de comenzar con nuestros primeros invitados, pasaremos a titulares. Del Búnker Casa de Creación. Entrevista con Arlene Marca, jefa técnica del Búnker. Entrevista con Wenceslao Urquizo, asistente de producción del Búnker. Visualización de experiencias de influencers en el Búnker. Tráiler de documental Revolución, Refugio o Resistencia, del realizador boliviano Iván Molina Velázquez. Antes de pasar al corte comercial, vamos a ver uno de los videos sobre este espacio que hemos extraído de las redes sociales, hecho por el influencer boliviano Juan Pablo García. Una casa atrapada en el tiempo, donde hay teatro y muchos eventos culturales. Era domingo, y hay domingos que uno necesita una cita con uno mismo. Fue mi mejor plan. Vi 4 obras de teatro en 4 salas distintas, dirigidas por 4 directoras. Aún estás a tiempo de verlas. Este festival de microteatro estará disponible todos los sábados y domingos de mayo. La entrada incluye un anticucho, un vino o un café. Mi domingo estaba hecho. El lugar se llama El Búnker y está a unos pasos de la terminal de buses de La Paz. Dale un poco de teatro a tu vida. Ahora estás viendo Continúas viendo Bueno, ahora vamos a comenzar a conversar con nuestro primer invitado, Antonio Peredo. Un placer que estés aquí. Hola Nina, gracias por invitarme. Bueno, Antonio, el Búnker es para muchos de las personas que se dedican al teatro, dentro del movimiento teatral paceño, un hogar y un lugar que acoge muy bien a todos sus invitados. ¿Cómo nace el Búnker y qué necesidades del ámbito teatral paceño y boliviano en general buscaba suplir? Yo creo que, la historia del Búnker es justamente lo que dices, ¿no? En un momento, este inmueble, que era una casa particular, por el espacio que tenía, se volvió como un lugar para un grupo de artistas poder ensayar, poder crear su primera obra además. Y cuando ellos querían presentarla al público, los teatros municipales, los teatros regulares, pues no tenían espacio porque son muy pocos los teatros municipales en la ciudad. Siempre tienen que acoger a todo el mundo, a todos los artistas, teatro, danza, música. Entonces no había espacio. En ese momento no habían salas alternativas, estamos hablando del 2004. Entonces no había como presentar su obra y dijeron, bueno, si la hemos ensayado aquí, la presentaremos acá. Y funcionó muy bien. Ahí se dieron cuenta de la carencia y de la necesidad que tenía el público de ir a otros lugares, a nuevos lugares, y se convirtió en un refugio. Y finalmente, si yo diría el ADN del espacio, si tuviéramos que encontrar alguno, yo creo que es ese, ¿no? Ser un refugio, ser una acogida para los artistas, ¿no? Los artistas no solo de teatro, sino poco a poco en el tiempo el Búnker se convirtió en un hogar para otras disciplinas, para la danza, para la música, y ahora sigue siendo eso de alguna manera, ese lugar de refugio que los artistas buscan para poder crear.
Ustedes se definen como casa de creación en vez de espacio cultural. Me imagino que tiene que ver con todo esto que me comentas, Sí. pero explícame. Sí, más. claro, casa de creación en realidad fue una evolución el término, porque nació como una sala alternativa, un espacio alternativo que estaba muy de moda en los 2000. Todo el mundo era algo alternativo, ¿no? Entonces había muchos espacios alternativos. De hecho, por esa década hubo un festival internacional de teatro alternativo y que estaba manejado por un grupo que se puso espacio alternativo. Bueno, avanzamos y logramos hacer que la infraestructura sirviera para muchas disciplinas. Es ahí donde nos convertimos en un espacio cultural más amplio, donde ya no solo se hacían presentaciones, sino también se hace un trabajo de formación. Y a partir de la pandemia es donde entendemos que no éramos un espacio solamente dedicado a ofrecer un servicio, o sea, un servicio ya sea para un alquiler de espacio para presentaciones o hacer formación para nuevos artistas, sino que sobre todo y prioritariamente lo que nos interesaba era reunir artistas para poder crear. Y de muchas disciplinas y de muchos ámbitos, de muchos orígenes. Y eso es lo que nos ha encaminado estos últimos años para entender que lo que nosotros éramos era una casa de creación, muy ligado también a esta idea que es muy conocida en otros países, que hace ya como 20 años que viene funcionando en Europa, en países de Latinoamérica, que es esta idea de fábrica de creación, pero básicamente era eso. La fábrica de creación eran fábricas abandonadas que se utilizaban para hacer procesos artísticos. Bueno, esto es lo mismo, una casa no abandonada, ¿no? Pero una casa que finalmente está dedicada al arte. Sí, creo que en algún momento te he comentado que en Cuba tenemos esa experiencia también de la fábrica de arte donde confluyen varias manifestaciones artísticas. Exacto. Antonio, los que hemos tenido la oportunidad de visitar el búnker y ver sus obras, y también chequeando las redes sociales del búnker, se ve un marcado compromiso político con lo que pasa en el país y bueno, en la región. En un momento en donde muchos se empeñan en aislar el arte de la política, cosa que coincidimos en que es imposible. ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que tiene que aportar el búnker desde la visión política a lo que está pasando en Bolivia? Y artística, obviamente. Sí, bueno, yo creo que es una obviedad decir que el arte va ligada a la política y viceversa, es decir, no podemos entender la política sin el arte, porque el ser humano, a la vez que es un ser político, también es un ser artístico, inevitablemente, no va a dejar de hacerlo. Entonces, bueno, para la gente que viene diciendo que el arte no tiene nada que ver con la política, es una pérdida de tiempo discutirlo, ¿no? Ni siquiera diría que no tiene nada que ver con lo partidario, porque sí, claro que toma posición y tomas un lugar en la confrontación social. Nuestro aporte desde el búnker, y yo creo que es justamente esa manera alternativa, que es lo que te decía, como nació el búnker, esa manera alternativa de ver la realidad. Buscamos siempre alternativas, los artistas siempre están buscando nuevas perspectivas, y yo creo que ese tiene que ser el aporte de nosotros, no solo como artistas, sino como espacio, en el sentido de la creación de una comunidad. Y finalmente hay algo que siempre hemos discutido y hablado con la gente que trabaja ahí ya mucho tiempo, y nosotros creemos que la utopía, que cada quien busca, que cada quien la mira a su manera, en nuestro espacio y en cualquier espacio en realidad debiera ser así, es la posibilidad de que sea una utopía real, que sea una utopía que se hace, no que se imagina. Entonces tratamos más bien de crear todas las relaciones y de crear todas las formas de trabajo dentro de nuestro espacio en función de construir y de hacer presente esa utopía. No tratamos justamente de que no sea
esta idea de a ver si vamos a crear conciencia, no. Estamos trabajando como queremos que sea nuestro mundo y eso espero que irradie de alguna manera. Qué bonito. Se ve, se nota cuando uno va al espacio. Y en un país como Bolivia, además, que tiene tradiciones culturales y un patrimonio vivo que se palpa, tan arraigado, ¿cómo que coexiste esto en el búnker? Estas tradiciones, este patrimonio vivo con las nuevas formas de creación artística. Es que no coexisten, sino que existen al mismo tiempo, no es lo mismo, ¿no? Porque coexistir es como si esta parte y esta parte en algún momento tuvieran un encuentro. No, viven juntas, independientemente de cuál sea la situación. Finalmente, para todas nuestras obras o nuestros proyectos tenemos que hacer una mesita, ¿no? Para pedir a la Pachamama. No es porque querramos mezclarlo, sino porque es necesario pedir a la Pachamama y ya está. Claro. Y lo mismo con todas las obras. Yo creo que la perspectiva ya no, y no debiera, yo creo que ya no es tiempo de preguntarnos cómo hacemos para existir en dos realidades o tratar de vincular dos realidades. Las dos realidades viven, existen al mismo tiempo y son las dos perspectivas, o las tres, o las cuatro, o las cinco, son parte de lo mismo. Somos bolivianos, somos un espacio cultural en este momento en La Paz, en el 2026, somos lo que somos y eso está mezclado ya y ya venimos con la mezcla. Entonces para nosotros no es ni siquiera una cuestión. ¿Ustedes tienen algún referente? ¿O alguna? Alguna referente, no sé, referente artístico. Sí, claro, artístico, algo que los inspire a hacer lo que son. Wow. Tenemos muchas inspiraciones, supongo, personales y colectivas. Yo creo que en términos teatrales es muy fuerte la tradición que viene desde, bueno, lastimosamente y a la vez es parte de nuestra tradición. Obviamente, lastimosamente digo porque es europea y hubiéramos querido tener una influencia también más fuerte desde otras regiones, pero está Heinrich Müller, está Bertolt Brecht, pero creo que nuestra influencia también está justamente en las montañas, en el carnaval, en el Gran Poder. Creo que todas las influencias están, todas esas fuerzas están coexistiendo, ¿no? Y es lo que los inspira a hacer teatro. Sí, claro, teatro. Nosotros obviamente tenemos una vocación primaria en el teatro porque la mayoría de la gente que gestiona el espacio también hace teatro, pero yo creo que, bueno, tenemos también ahí hay una academia de danza que trabaja permanentemente todos los días, música, y siempre además tratamos de ver qué se puede hacer entre todos, entre la mezcla siempre es bonita. Siempre sale mejor todo. Y el trabajo colectivo también. Claro. Bueno, Antonio, muchas gracias por estar aquí. Y ahora, antes de pasar al corte comercial, vamos a ver otro de los videos que hemos extraído de redes sociales, esta vez de la influencer, gestora cultural Irene Dorado Portal. Hemos asumido de forma casi inconsciente que una herida solo existe cuando la piel se quiebra, cuando sangra. Y sí, hay heridas que se ven, pero hay otras que han aprendido a esconderse. Heridas que trascienden lo físico y se incrustan en nuestro ser. Y aunque todas hemos cargado con heridas distintas, hay algo que las atraviesa: el proceso de sanar. Limpiar, medicar, suturar y cicatrizar. 4 pasos que nunca se viven igual, pero siempre dejan una historia detrás. Por eso, en casi todas las culturas, las mujeres han sido guardianas de la memoria de sanar. Curanderas, parteras, cuidadoras del cuerpo y del espíritu. Mucho antes de que existieran los laboratorios, existían manos que sabían reconocer qué plantas calmaban el dolor. Cuál limpiaba una herida, cuál protegía, cuál ayudaba a resistir. La ruda, la retama y el romero son 3 de esas plantas que han acompañado procesos de cuidado y sanación, y que además también dan nombre a esta experiencia escénica del Teatro El Búnker. Durante el mes de mayo se presentarán 4 puestas en escenas inspiradas en estas 4 etapas de la herida. Y así como la ruda, la retama y el romero ayudan en estos procesos de cuidado, hay manos, voces y memorias que sostienen este proceso desde
desde dentro. Creo que el teatro es el momento donde nos podemos encontrar. Hemos perdido mucho este lugar de encuentro. Luego, tener un trabajo hecho por 13 mujeres en diferentes ámbitos de creación le genera otra mirada a lo que estamos hablando en el teatro. Y aparte de eso, poder hablar de un tema que pareciera que todos lo tenemos, pero que nadie se toma el tiempito para verlo, que es explorar dentro de nosotras lo que hay y reconocernos en la otra, poder decir, sí, esto me duele, pero a ti también, y compartimos esta experiencia juntas. Ahí hace que lo íntimo, lo que hemos compartido en ese momento con el público, también se vuelva una experiencia social y colectiva en este momento donde lo social y lo colectivo está en crisis. Los antiderechos y los fachos están resurgiendo de sus huecos. O sea, se está empezando por las cosas más cotidianas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene toda la relevancia desde cómo está construido, desde trabajar en colectividad, en lo comunitario, para hacer fuerza y hablar de un tema del que no se habla, y además un tema que se expande desde lo más íntimo tal vez, que es como la familia, cómo te vinculas con los otros, y luego está todo lo social, que no es solamente el país, es lo que está pasando en el mundo, o sea, las guerras. Yo creo que todo el mundo debería ver esto, aunque sea para que esté en su cabeza y se vayan pensando. El gran mito de que el teatro iba a desaparecer con la pandemia fue eso, solamente un mito, y el teatro sigue funcionando y las puestas siguen, porque creo que el ser humano tiene una gran necesidad, que es la de contar su propia historia entre pares, y solamente es posible encontrar pares en la presencialidad, en el teatro, en la escena, con un público. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Antes de continuar conversando con nuestra próxima invitada, vamos a ver otro de los videos extraídos de redes sociales, nuevamente de Irene Dorado Portal. Durante siglos, el mito de Penélope nos enseñó que las mujeres estamos destinadas a esperar. Mientras Ulises viaja, combate y vive aventuras, Penélope permanece en Ítaca tejiendo y destejiendo el tiempo, para que la paciencia, la fidelidad y la espera fueran convertidas en virtud femenina. En cambio, la obra Sutura toma ese mito y lo desarma desde un lugar profundamente contemporáneo y político. Aquí Penélope ya no es una mujer sola. Se fragmenta en dos voces que dialogan y representan dos formas distintas de entender la experiencia femenina. Por un lado, una voz más íntima, esa voz que busca sentido hacia adentro, como una forma de reconciliación personal. Por otro lado, una voz colectiva que insiste en que no todas las heridas pueden sanar individualmente. Y ahí la obra hace algo muy potente. Saca a Penélope del mito para colocarla en el presente. Sutura propone algo profundamente hermoso, que cuando las mujeres reconocen sus heridas en otras, la espera deja de ser destino y puede convertirse en memoria, resistencia y compañía. Penélope ya no espera sola. Penélope somos muchas. Para nosotras ha sido un encuentro entre mujeres que sentimos, que pensamos, que creemos que puede existir un mundo diferente, un mundo donde hay igualdad, donde haya derechos, donde haya justicia, y que nos tiene que conmover cada injusticia aquí, afuera, a nuestro alrededor, dentro de casa. Y creo que hacer esta obra nos ha permitido encontrarnos entre nosotras, pero también encontrar esta lectura de lo que pasa afuera y cómo accionar, cómo activar, cómo ser parte del contexto político desde nuestra trinchera, que es el teatro. Para mí este proyecto ha sido muy importante, querido, no solamente porque la mayoría de las que trabajamos aquí somos mujeres, sino por la temática, una temática que no se habla mucho. Como mujeres hemos tenido que luchar por todo, y luchar para poder hablar de la herida es otra lucha, porque las mismas mujeres nos dejamos para después, porque hay todo por resolver, y desgraciadamente, si no resuelves lo profundo en ti, no puede servir mucho para la vida en general. Por eso esta obra ha sido muy, muy querida, muy importante, y ha llegado a muchas personas. Bueno, para mí ha sido un privilegio dirigir a dos actrices tan maravillosas como Dania y Mónica, y redactar y reescribir un texto de Montserrat, que es una excelente escritora boliviana. Intentamos rendirle homenaje
a muchas mujeres de la historia del mundo que han sido víctimas de muchos tipos de violencia. Por ejemplo, a las madres y a las niñas palestinas, a las madres de Plaza de Mayo, a las madres que bailan la cueca sola en Chile, a mujeres del movimiento 26 de julio en Cuba y a mujeres que han sido víctimas del Plan Cóndor en Latinoamérica. Y con esta obra, uno de nuestros discursos es que solas no podemos ejercer ningún cambio objetivo. Todos los cambios tienen que ser desde la colectividad. Y más en un momento en el que estamos viviendo el recrudecimiento de un capitalismo feroz que intenta individualizarnos. Creo que el teatro y con esta obra lo que intentamos es hablar de lo colectivo. Bueno, regresamos para continuar hablando del Búnker Casa Creación, esta vez con Arlene Marca, jefa técnico. Sí, exactamente, muchas gracias. Un placer, Arlene, tenerte aquí. Nosotras nos conocimos en el contexto de esa obra, del video que acaban de ver, donde tuvimos las dos el privilegio de dirigir una puesta en ese microteatro, ¿no? ¿Qué fue para ti esto? Sí, este ciclo de microteatro, ¿no? Formado por 4 obras, yo tuve la oportunidad de ser la parte de limpiar una herida, ¿no? Ha sido un proceso bastante, no solo interesante, sino bastante reflexivo, ¿no? A partir del texto que a mí me tocó, que fue de Denise Arancibia, un texto muy bello, que hacía memoria de cómo el abuelo de la protagonista trataba de decirle cómo es una mujer, ¿no? Cómo tiene que portarse una mujercita y cómo a partir de su entorno, su mismo entorno familiar, le decía cómo tiene que portarse. Entonces ella ya llegando casi a los 50 años, reflexiona acerca de todo lo que le ha pasado y cómo ya cansada de lo que había vivido, de lo que ya estaba acostumbrada, quería cambiar. Arlene, ¿es la primera vez que diriges? Es la primera vez que dirijo. Yo vengo de la danza, pero esto, al hacer lo técnico, ver tanto teatro, venir de la danza, entonces me ha permitido desarrollar algo un poquito más elaborado, ¿no? Y el Búnker es un espacio que te ha permitido en general abordar varios aspectos artísticos en ti, ¿no? El Búnker es un espacio realmente muy amplio, ¿no? Y que es capaz de recepcionar a personas que tienen las ganas de aprender y que te da la oportunidad si tienes la iniciativa, ¿no? Entonces el Búnker me ha dado no solamente la formación en la parte técnica, sino que me ha dado la oportunidad de ir mucho más allá, ¿no? Ahora dirigiendo, acompañando giras, que ha sido muy valioso, ¿no? Sobre todo en aprendizaje, y bueno, el Búnker es bastante valioso en eso. ¿Y cómo atraviesa para ti la perspectiva antipatriarcal en el día a día del Búnker, en el trabajo cotidiano del Búnker? Vale, la parte técnica creo que siempre ha sido asociada a la fuerza, ¿no? Y a la sociedad, voy a decir. Que generalmente también ha sido asociada también con lo masculino, ¿no? Por lo que no se ve muchas mujeres, o al menos aquí en La Paz, haciendo la parte técnica, ¿no? Y en el Búnker, los elencos nuevos que vienen al Búnker, los que vienen a ver el espacio y se topan con una mujer que se trepa en una escalera de 3 metros y tiene que subir hasta el último peldaño para poder colgar un foco, es como que, cuidado, ¿no? Entonces es como cuando ven a una mujer al volante. Sí, lamentablemente ¿no? Todavía pasa. No, entonces, y hay gente que no lo entiende, que, o sea, tú ya estás así 5 años subiendo a la misma escalera, subiendo los mismos focos, y la gente dice, no, cuidado, te puedes caer,
¿no? Entonces, igual, al salir de giras, a la primera persona con la que hablan en la parte técnica son con los varones, ¿no? Entonces ya cuando empiezan a ver que tú trabajas de la misma manera que ellos, es cuando te dicen, ah, sí, y se dan cuenta y hay ese cambio de switch, ¿no? Que les permite ver de que sí hay mujeres que se trepan escaleras, que se ensucian las manos, que se ensucian la ropa y que al final de todo el trabajo, digamos, todo queda igual, ¿no? Entonces, la pelea va por ahí. Sí, desde esos detalles hasta lo macro, ¿no? Hasta lo macro. Y hablando de lo macro, ¿qué importancia tú crees que tenga que se hayan convocado varias voces de mujeres? Sobre todo en esta experiencia de Rudes Ratamis Romero, que fue tu primera experiencia como directora. ¿Qué importancia crees que haya tenido que hayan coexistido tantas voces tan diversas en un mismo espacio? Vale. Y tú haber sido parte de ese proceso también. Vale, creo que la diferencia entre tantas personas ha dado la oportunidad de conocer la grandeza que tiene la creatividad, ¿no? Entonces, se han visto, en este proceso se han visto diferentes formas de crear, diferentes formas de ver, diferentes formas de entender. Sin embargo, el hecho de que todas seamos mujeres nos ha hecho como unirnos, ¿no? Siempre es bueno hacer comunidad entre mujeres porque solas no podemos, solo nadie puede, ¿no? Entonces, entender de que la lucha empieza desde el hacer comunidad, creo que ha sido un gran proceso en este ciclo, ¿no? Y ha sido ver diferentes visiones, diferentes caras, la reunión de diferentes, ¿cómo se dice? De diferentes mujeres que provenían del Alto, desde lo más sur que tiene La Paz, entonces desde las más pequeñas, de las que empezamos recién y con las que tenían más experiencia. Entonces creo que ha sido muy rico alimentarse de todo eso, ¿no? Sí, y escuchar discursos tan variados, ¿no? También. Claro, entonces ha sido un gran aprendizaje, creo yo, ¿no? Arlene, y para ti, ¿qué lugar ocupan espacios como el búnker para la construcción de una Bolivia más para la construcción de una Bolivia más despatriarcal, más justa? ¿Qué lugar crees que ocupa el arte, en este caso a través del búnker, para lograr esto? Vale, creo que el búnker como espacio, no te digo que ocupa el gran lugar, ¿no? Sino, como decía Antonio, somos los que somos, ocupamos el espacio que tenemos que ocupar. Se abre el espacio a los que quieren el espacio, ¿no? Y creo que es importante darle la voz al que no tiene la voz, ¿no? Entonces, el búnker en ese aspecto le da la oportunidad, ¿no? A la persona que realmente quiere crear, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que sea casualidad que el búnker y que el equipo del búnker sea conformado mayormente por mujeres, ¿no? Que es ¿cómo lo digo? Es una forma de ver de que los espacios artísticos también pueden ser llevados por mujeres, ¿no? Entonces, ver
que el búnker funciona, ¿no? Que todo lo que hace el búnker funciona, y que no es casualidad que la gente venga y nos vea, ¿no? Entonces, creo que son los pequeños aportes que se da para esta creación de una Bolivia despatriarcal, ¿no? O sea, no se hace un cambio de la noche a la mañana. Entonces, este lugar que ocupamos como búnker nos permite por lo menos ver y hacer notar a nosotras las mujeres en diferentes espacios y en diferentes formas, ¿no? Bueno, Arlene, gracias por acompañarnos hoy y ojalá estos espacios se repliquen, ¿no? Ojalá. Ojalá. Sí. Bueno, antes de pasar al próximo bloque, vamos a ver un video de Antonio Peredo hablando de un documental que veremos aquí en Tramas la próxima semana. Creemos que el teatro está en cada una de las personas que lo hace, en cada una de las personas que lo ve. Creemos que el teatro, el arte, está en cada una de las personas que componen y que construyen esa comunidad alrededor de lo que vemos, de lo que creemos, de lo que sentimos. Y así nos dimos cuenta que finalmente no es una institución, no es una entidad política, no es una estructura, una superestructura que define y decide y que nos permite que exista la cultura, el arte, el teatro. Finalmente el teatro va a ser y va a existir en la medida en que haya personas que lo quieran hacer y que lo quieran ver. Y eso siempre ha estado y nunca ha dejado de existir. Por eso los invitamos este jueves 11 de junio en la Cinemateca Boliviana para ver nuestro documental de los 20 años de El Búnker, Casa de Creación, Refugio, Revolución, Resistencia. 18:30 y en la Cinemateca los esperamos en este encuentro. Un abrazo grato. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Bueno, ahora tenemos a nuestro último invitado del día de hoy, Wenceslao Urquizo, ¿no? Sí. Ya. Actor, técnico, haces de todo un poco en el búnker. Te he visto en varias cosas. Anticuchos también. Anticuchos, muy buenos los anticuchos del búnker, recomendados. Sí. Wences, ¿y cómo llega el búnker a ti? El búnker llega el año 2024. No, miento. El año 2023. Reciente, relativamente. Sí, o sea, tomo un taller que el búnker saca sobre iluminación escénica y de esa manera conozco el espacio y me engancho con el tema de las luces. Y de ahí al año siguiente me animo a hacer unas pasantías en el búnker sobre iluminación escénica, donde justamente ese año aprendí bastante porque fueron los 20 años del 2024, donde se presentaron 20 obras. Entonces tuve la oportunidad de ver las propuestas de los diseños de iluminación de las obras de teatro, donde había de todo. Entonces para mí fue un año muy intenso, pero que realmente me ayudó en una parte, digamos, muy aparte de gustarme el teatro, estando en la actuación. También en el tema de las luces fue una cosa que, qué lindo, o sea, qué linda casualidad. Y ver diseños de luces de varios directores, me imagino también, ¿no? De varios Claro, más que todo, no por el hecho de, digamos, de que me vaya a gustar su trabajo, sino para el hecho de que a mí me ayuda con realmente unas pasantías de verdad, o sea, ¿no? De decir, entonces
porque ponte era una semana un diseño de iluminación, montaje, programación, y a la siguiente semana era otra obra. Claro, trabajo intenso. Claro, era muy jodido el trabajo, pero para mí buenísimo, porque es como que aprender sobre la marcha, porque aparte de tener la oportunidad de eso, era también el tema de que en el búnker también hay una formación teórica y real, porque hay luces de verdad donde puedes practicar con luces de verdad, digamos, no es que es figurativa las cosas. Claro. Wences, y más allá de lo que aprendiste técnicamente en el búnker, ¿qué otra cosa te ha hecho querer permanecer en el búnker, querer quedarte? ¿Qué tiene el búnker que te ha atrapado? Es un punto muy interesante porque, o sea, claro, una parte es decir, me gusta el lugar porque es un lugar que te da la oportunidad para hacer tus creaciones, o sea, te da condiciones materiales, reales, o sea, no es lo que me gusta del búnker es no, tengo una idea acá en la cabeza de quiero hacer algo y el búnker te ayuda a materializar, decir, ¿qué realmente puedes hacer? O sea, y esto hay, entonces es una parte que muy pocos espacios yo he visto que lo tienen o que no logran sostener procesos así, entonces en ese caso el búnker es un buen lugar donde realmente puedes hacer tus proyectos. Y también por otro lado una empatía con la gente, porque digamos también por posiciones políticas, por un poco por la forma de ser de la gente que por ejemplo yo trato de no romantizar mucho el teatro, o sea, de bajarlo y decir el teatro, que es lindo. No, o sea, realmente yo pienso que demostrar que te gusta un arte como es el teatro tan humano también requiere mucha dedicación de darle un sentido de me gusta el teatro, pero no porque lo pienso, porque lo voy materializando, porque voy concretando cosas, porque voy haciendo estas cosas, entonces es más real y eso me ayuda, o sea, a mí me agrada estar en un ambiente así, ¿no? Claro. Y también con mucha devolución, con mucha crítica de decir qué funciona y qué no funciona. Así. Eso es importante a la hora de hacer algo. Sí, sí. Wences, y mencionaste lo político. Sí. Y estábamos hablando con Antonio de la carga política que tienen las puestas del búnker. Y me llama la atención que en muchas de las puestas del búnker hay una carga muy fuerte de memoria histórica. ¿Qué importancia tú crees que tenga la memoria histórica para el trabajo del búnker? Bueno, es muy, muy importante. Primero, sentir, decir, y el teatro es como una forma de hacer lo que piensas, ¿no? Respecto a la situación del país, respecto a procesos humanos que son constantemente, ¿no? Como el patriarcado y cosas así, ¿no? Pero es muy importante porque hace que no se quede pues en el hecho de simplemente ser un discurso panfletario. Y también no es que en el búnker abiertamente, digamos, hablamos siempre desde lo político, sino que tanto desde la propuesta de que uno quiere hacer, ya viene cargado de una fuerte posición política. Entonces a veces no es necesario entrar en un acuerdo porque eso ya, como Antonio lo mencionaba, o sea, todos existimos y está. La cuestión es que nos hemos encontrado y decimos, entonces, ¿cómo es la manera en que nos podemos ayudar y decir, la compañera o el compañero quiere hablar de tal cosa en tal obra? Y es, entonces, como se dice, ¿no? Lo bancamos y ya, y va saliendo, o sea, se va viendo, y eso es bastante bueno porque también no es que quita también este aspecto de que en el arte
sobre todo, por ejemplo, desde el área de la actuación y sobre todo comercial, el actor es muy instrumentalizado, ¿no? Entonces, pero en ese espacio es bastante cómodo porque partimos de lo que pensamos y lo que queremos decir, pero lo manifestamos materialmente haciendo estas producciones. Bueno, gracias, Wenceslao, por tu presencia aquí. Antes de pasar al último corte, vamos a ver el tráiler del documental que veremos en este espacio la próxima semana, Revolución, Refugio o Resistencia. Una hora de vida tengo yo. La cuestión de hacer teatro no pasa por si lo voy a hacer o no, sino tiene que ver con cómo es mi existencia dentro de él. Nos acaban de ofrecer el mejor trabajo de nuestras vidas. ¿Cuánto nos van a pagar? ¿Por qué no una nueva rama más del arte, una nueva manera de estar en el teatro, ¿no? Es una forma de visualizar hacia otros lo que estás pensando del mundo y lo que estás pensando respecto a ti y las cosas que te hacen sentir a tu alrededor. ¿Y por qué tendría que saber yo dónde estaba la última vez? El búnker nació con esa premisa, o sea, un lugar donde tú puedes llegar con toda tu energía creativa y probar cosas. En este escritorio o en el otro con su colega volverás a preguntar, ¿quién sabrá? Nadie sabrá. El teatro para mí es el único momento en el cual yo creo que vale la pena estar viva y estar aquí. Pasarlo a esta realidad y comprometernos con eso desde el arte, ese es para mí el punto más, o la palabra más clara para explicar lo que pasa aquí. Compartir un delicioso flan, un vinito, porque no es solo venir a ver una obra de teatro, sino es compartir con los artistas. ¡Aquí estoy! Bueno, estamos de vuelta con los y las invitados. Invitadas. Antes de cerrar, quería hacerle una pregunta a ustedes, que quiero que respondan brevemente porque nos queda poco tiempo. ¿Cuál es el futuro que ven para el búnker? Empieza tú, Wences. Yo creo que lo que pasa ahora se siga sosteniendo. Para mí no puedo visualizar otra cosa porque ya está pasando. Qué bien. Bastante resistencia con el arte. Yo nunca pienso en el futuro. Mañana es nuestro presente. Qué bien, qué bonito. La próxima semana vamos a ver aquí un documental que se llama Refugio, Revolución, Resistencia, del documentalista boliviano Iván Molina. ¿Por qué crees que los espectadores y las espectadoras deberían ver este material? Bueno, porque es un documental boliviano primero. Muy bien. Y bueno, no sé si deberían, pero creo que es importante para nosotros como espacio, como colectivo, como comunidad, mostrar qué significa y qué ha significado 22 años de vida. Y que creemos que es algo importante a comunicar y a compartir. Bueno, esperemos que el público también entienda y sienta que es algo importante de compartir con nosotros. ¿Hay alguna presentación reciente en el búnker, la noche de museos, algo que a lo que quieran invitar? Algo que queremos invitar. No, bueno, entendemos que este tiempo ha sido un tiempo difícil para el país. Son tiempos difíciles para el país, pero creo que nuestra labor no debe verse obstaculizada por eso. Somos parte de eso y por lo tanto vamos a seguir con nuestra labor artística. A partir de julio tenemos
A partir, de agosto tenemos cartelera todos los fines de semana hasta noviembre. Así que si hay algo que invitar es a que vengan al búnker a partir de agosto, siempre va a haber algo. Bueno, gracias Antonio, gracias Arlene, Wenceslao, gracias por acompañarnos. Nosotros somos Tramas, un programa dedicado a la cultura, memoria, arte y territorio desde la Bolivia plurinacional. Acompáñennos en nuestra próxima emisión para que vean el documental Revolución, Refugio, Resistencia y no dejen de visitar el espacio del Búnker Casa Creación. Muchas gracias.